Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Oye a tu madre, a Santa María, que te dice: mira, hijo mío, yo te he dado todo, te he dado lo más precioso que tengo, a mi propio hijo, para que muriera por ti, para expiar tus pecados, para hacerte hijo de Dios y heredero del cielo. ¿Qué más te puedo dar yo? Te pregunta la Virgen, me pregunta la Virgen. Ahora viene la pregunta crucial. ¿Qué me darás tú? Hijo, ¿me darás lo más precioso que tengas? Señora, pero mira, es que yo, es que tú, es que... Y los es que nos van resquebrajando en la vida de amor y de entrega. Un saludo crucial y cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. ¿Por qué crucial? Porque este saludo está hoy lleno, absolutamente lleno de, podríamos decir, de interpelación. ¿Estás decidido a vivir la fe? Si estás decidido, quédate junto a nosotros. Si no estás decidido, ya puedes apagar, cambiar de canal, cerrar el programa de YouTube e irte a buscar cualquier otro sketch por ahí. Aquí vamos a permanecer los que queremos darle a María todo. Saludo para los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de los canales de YouTube. Tenemos 2 canales, NSTV Radio, NSTV Perú. También para aquellos que nos siguen a través de nuestros Facebook, NSE Radio, NSTV. Tenemos un hashtag para que puedas localizar información de nuestro programa. NSE junto a ti, evidentemente presidido por el numeral. También saludamos de la misma manera a aquellos que nos van a escuchar a través de los 1180 en la ciudad de Lima, los 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa y Canal 27 UHF, tanto en la Ciudad Blanca como en la Ciudad Imperial. Este programa no está en vivo y en directo, es un pregrabado por cuestiones de actividades, pero queremos de todas maneras estar junto a ustedes, no podíamos dejar de estar junto a ustedes. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que está haciendo posible que este programa llegue a sus hogares, y de su manager, don Juan Carlos Suscamaita, que está allí enseñándole cómo tiene que mejorar aquellas cositas que todavía son mejorables. Y en este espacio de trabajo les estaremos acompañando la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el tema que comenzamos el día martes. Un tema que es candente, un tema que incluso, creo que ya lo mencioné, pero como estoy viejo repito las cosas, fue de algo que me ametrallaron en determinado momento cuando estábamos haciendo una rueda de prensa por aquella marcha para defender la inocencia de nuestros hijos. Sí. Y entonces una periodista me dijo, bueno, ustedes ahora salen a las calles, ¿y por qué no salieron a las calles con los curas pedófilos? Una cosa fuerte, sí. Pero que tiene una explicación, y me dice, ¿y por qué no salen a la calle ahora a decir que pongan presos y condenen a todos los que tienen que ser condenados? Sí. Y recuerdo que en ese momento le respondí, eso es un trabajo de la justicia. Si la justicia no hiciese justicia, valga la redundancia, sí, entonces hay que salir a protestar.
Claro. Pero si la justicia cumple su papel y hace justicia, pues entonces, ¿por qué vamos a protestar? Claro, está muy bien dicho, pues ciertamente sí se cumple con el deber. En cuanto a lo que cada uno le toca hacer, pues no hay que ir a protestar nada. Ahora, bien dicho, ¿no? En este sentido, si esa misma justicia propone algo que no está acorde con la moralidad, con las buenas costumbres, con la justicia, en definitiva, pues entonces sí que hay que ir a reclamar y a decir, mira, no estoy de acuerdo. Vamos a estar en la segunda parte, que de todas maneras, o sea, no es que vayamos a dividir exactamente este documento tan rico que venimos recorriendo del Papa Emérito Benedicto XVI, que lo ha hecho digamos, en coordinación con el secretario de Estado, como ya lo hemos mencionado, el cardenal Parolin, digamos, con el permiso incluso de nuestro Papa Francisco, para poder dar una explicación de por qué se dieron todos estos problemas de abuso dentro de la Iglesia. Es una visión muy objetiva, es una visión muy esclarecedora y que en realidad nos ayuda mucho a comprender también cómo podemos hoy ponerle solución a esta realidad. Porque cuidado, no quiere decir de que la cosa ya esté cocinada, ya esté solucionada. Si no ponemos las barbas en remojo, pues evidentemente esto podría continuar y lo único que consigue es que la Iglesia cada vez vaya perdiendo crédito delante de la gente. Es así. Y además es un documento que en toda su explicación puede ser comprobado históricamente. O sea, es algo que uno, si se detiene a pensar un poco en las palabras del Papa Emérito, pues puede tener una certeza de que lo que está diciendo es correcto. Uno puede ir viéndolo a través de la historia, cómo se ha ido paso a paso haciendo lo que ya hemos mencionado un poco, de todos estos apuntes, porque él en su humildad pues dice que ha tomado una serie de notas y apuntes para ayudar a los que están justamente en esa reunión de obispos, ¿no? Y hoy estaremos analizando el colapso de la moral cristiana, así lo dice el Papa Emérito. Es una palabra fuerte, pero es una palabra que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que hoy incluso existan sacerdotes que digan usar anticonceptivos no es pecado, va contra la moral de la Iglesia, y eso es un colapso. Ese cura está mal. Ciertamente. ¿Y desde cuándo viene eso? ¿Por qué está sucediendo eso? El Papa Emérito Benedicto XVI nos lo va a decir. La teología moral católica sufrió un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante estos cambios en la sociedad, los cambios que hemos ido analizando el día martes. Si te interesa, no te vayas. Vamos ahora a el santo del día y enseguida retornamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 7 de junio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Isaac de Córdoba. Monje nacido en Córdoba, de familia noble y cristiana, estuvo estudiando árabe y fue nombrado administrador y tesorero de rentas, pero en el 848 las altas condiciones que tenían le hacían ver los niveles espirituales a las que no podría llegar, por lo que se vio retirarse espiritualmente al monasterio de Tábanos, donde estuvo recibiendo enseñanzas del abad Martín. Al pasar los años, Isaac no pudo contenerse más y decidió salir del monasterio, expresando ante el cadí las verdades que seguía. Esto hizo enfurecer al cadí, que ordenó su detención. Se ordenó a que fuera degollado y tras ello colgado de un palo en la orilla izquierda del Guadalquivir, siendo quemado 6 días después y arrojado al propio río. Murió degollado a los 25 años, un 3 de junio del año 851, día que lo conmemora la Iglesia. Tras su muerte, el cadí, al informar al emir de la admirable actuación firme y serena de Isaac, fue condenado a que lo degollaran. Eso sucedió el miércoles 3 de junio. 2 días más tarde, el mártir es Sancho, un joven admirador de Eulogio, nacido cerca del Pirineo, que era un esclavo de la guardia del sultán. A este, por ser culpado de alta traición, además de impío,
lo tendieron en el suelo, le metieron por su cuerpo una larga estaca, lo levantaron en el aire y así murió tras una larga agonía. Esa era la muerte de los empalados. 6 hombres que vestían con cogulla monacal se presentaron el domingo, día 7, ante el juez musulmán, diciéndole: nosotros repetimos lo mismo que nuestros hermanos Isaac y Sancho. Mucho nos pesa de vuestra ignorancia, pero debemos deciros que sois unos ilusos, que vivís miserablemente embaucados por un hombre malvado y perverso. Dicta sentencia, imagina tormentos, echa mano de todos tus verdugos para vengar a tu profeta. Eran Pedro, un joven sacerdote, y Balabonso, diácono, nacido en Niebla, ambos del monasterio de Santa María de Cuteclara. Otros 2, Sabiniano y Huistremundo, pertenecían al monasterio de Armelata. Jeremías era un anciano cordobés que había sido rico en sus buenos tiempos, pero había sabido adaptar su cuerpo a los rigores de la penitencia en el monasterio de Tábanos, que ayudó a construir con su fortuna personal, y ya solo le quedaba esperar el cielo. Y otro tabanense más, Avencio, murieron decapitados. En unos días 8 hombres fueron mártires de Cristo. Ahí tenemos, queridos hermanos, nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, y vamos con el documento, con este párrafo. Lo que decíamos, al mismo tiempo que todas estas cosas iban sucediendo, la teología moral católica sufrió un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante estos cambios de la sociedad, estos cambios de una sociedad, iba a decir, pansexualizada. Hay que tener en cuenta lo que estaba sucediendo después de ese triste mayo de 1968. Y fíjense que todas las experiencias coinciden en fechas. O sea, Benedicto XVI, los estudios que han hecho distintas personas, Gabriela Cubi, los mismos Laje y Márquez en su libro, o sea, todos coinciden en que en esas fechas es donde se cuecen habas. Así es. Por decirlo de alguna manera. Y entonces dice, y trataré de delinear brevemente la trayectoria que siguió este desarrollo, el desarrollo de un colapso moral. Porque tengamos en cuenta una cosa, en ese mismo 1968, que el año pasado recordábamos los 50 años de la Humane Vitae, le costó moralmente el suicidio, podríamos decirlo, no fue un suicidio, digamos que se pegó un tiro en la cabeza, pero él sabía lo que le iba a pasar. Le costó un suicidio moral a San Pablo VI haber escrito esa encíclica y haberla publicado como la publicó. Y él sabía que le iba a pasar eso porque consultó y no recibió respuestas de ninguno de aquellos a los que consultaba, solo de 3. Exactamente. O un número así, de muy pocos le pocos. contestaron, de 20 y tantos a los que había consultado. Porque es que en esa época, fíjense que estamos hablando del 68, la Humane Vitae, unos pocos años antes, Concilio Vaticano II, que promulga todos sus documentos sobre el año 65 aproximadamente, que se tergiversan dándoles una magnitud y una amplitud moral, digamos, dentro de lo que ya parecía algo estricto, entre comillas, o recto, yo lo llamaría, y lo amplían de manera de que queda cuestionadas algunas cosas de ese concilio, de los documentos de ese concilio. Es ahí que el Papa dice, un momento, aquí hay algo que no es lo recto moralmente, y explica en esa encíclica, la Humane Vitae, cómo deben ser las relaciones entre personas, ¿no? Cómo debe ser la vida humana, que ese es el nombre de la encíclica. Teniendo en cuenta que en ese concilio la intención de San Juan XXIII, que fue el Papa que lo abrió, por decirlo, o lo inauguró, por decirlo de alguna manera, era aire nuevo, o sea, un aire fresco a la Iglesia, que en algún programa lo hemos comentado, pero en el sentido de entender mejor toda la moralidad cristiana, ¿ya? Basada en la ley natural. Y cómo hacerla llegar con palabras nuevas, pero no nuevas en cuanto a verdades nuevas. Las verdades de siempre, explicadas
a esta gente de hoy que claro. está, podríamos decir, impactada con una tecnología que cada vez iba más adelante, impactada con un sistema capitalista que cada vez se hacía más poderoso, impactada con ese mundo dividido en dos y que tenía que dejar un mensaje claro de la fe, incluso a aquellos que habían recibido la excomunión por profesar el comunismo. O sea, cosas que hay que ponerse en esa época y comprender lo que el Papa San Juan XXIII primero y San Pablo VI después buscaron para decir, vamos a poner claramente. De hecho, no se discutieron verdades de fe, de hecho, no se definió dogmáticamente absolutamente nada de lo que ya estaba. De lo que ya estaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué toda esta realidad? Muchos lo explican de esta manera. En el Concilio Vaticano II se hablaron de muchas cosas, pero después del concilio se habló de lo que se habló en el concilio, pero nunca de lo que en el concilio se dijo, o lo que el concilio dijo. Por eso el mismo Benedicto XVI, en el año de la fe, nos deja como tarea: recorran los documentos del Vaticano II y comprenderán que lo de ayer y hoy es lo mismo. Exactamente. Entonces, que siguiendo un poco esta idea, que es la que manifiesta un tanto el Papa Emérito Benedicto XVI, tengan en cuenta que la moral siempre se basó, antes de este concilio, en la ley natural. O sea, siempre yo recuerdo haber aprendido pues que uno cuando nace pues tiene esa ley impuesta por Dios, la ley natural. Impresa. Pondré mi ley en sus corazones. Exactamente, es esa ley de que aunque yo no me sepa los mandamientos, yo sé que si yo mato algo, estoy haciendo algo mal. Que si yo le quito algo a mi hermanito, le estoy haciendo algo mal. Que si yo digo una mentira, y eso se nota en los niños enseguida, uno les dice, este me está mintiendo. ¿Pero por qué? Pues porque es tan natural, es tan inocente, que cuando algo hace mal, se le nota absolutamente en el rostro, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la opresión de la sociedad heteropatriarcal, machista, que impone sus verdades. No. Eso es algo que tú y yo llevamos dentro del corazón. Y fijémonos que el niño que desarrolla esas verdades que lleva impresa dentro, cuando sale de esas verdades, él mismo se siente indefenso, porque sabe que abandonar la verdad tiene un precio, el precio de quedar indefenso ante esa verdad que ha abandonado. Exactamente, y luego es como cuando, díganle a un niño pequeño de 2 años, 3 años, no toques eso, y uno ve que lo quiere, se acerca y lo va a tocar, y si lo toca y la mamá le dice, esconden enseguida la mano, como si la mano fuera la culpable de haberlo tocado, pero ellos saben internamente eso no, o sea, no debo hacerlo, porque es esa ley impresa en el corazón que dice, esto no debo hacerlo. ¿Y qué sucede? Pues, bueno, si quiere leerlo. Sí, vamos a leer el párrafo para que entendamos por qué esta explicación. Benedicto XVI dice lo siguiente: hasta el Concilio Vaticano II, la teología moral católica estaba ampliamente fundada en la ley natural, en esto que venimos diciendo. Es algo que llevamos dentro, está en nosotros, no es ajeno ni impuesto, está dentro mío. Yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal, yo sé que matar es algo malo, yo sé que robar es algo malo, yo sé que mentir es algo malo, lo llevo dentro mío. Mientras que las Sagradas Escrituras se citaban solamente para tener contexto o justificación de aquello que la misma, naturaleza, la misma ley natural tenía. En la lucha del concilio por un nuevo entendimiento de la revelación, la opinión por la ley natural fue ampliamente abandonada. Y fijémonos que las consecuencias las sufrimos hasta hoy. Así es. Hasta hoy. Y se exigió una teología moral basada enteramente en la Biblia.
Y fíjense, y me voy a saltar un párrafo a propósito porque lo vamos a comentar después del tema de un jesuita alemán de Frankfurt, que fue encargado de llevar a cabo una investigación. Y dice, al final de todo esto, ¿qué sucedió? Prevaleció principalmente la hipótesis de que la moralidad debía ser exclusivamente determinada por los propósitos de la acción humana. Esto es la bomba nuclear, la bomba atómica puesta en la moral. Si bien la antigua frase "el fin justifica los medios" no fue confirmada en esta forma cruda, su modo de pensar sí se había convertido en definitivo. Y si el fin justifica los medios, yo puedo hacer cualquier cosa porque es mi fin el que manda lo que está bien y lo que está mal. Si yo ahora decido que no quiero tener un hijo porque mi fin es estudiar y tengo que matar a ese hijo a través del aborto, lo mato. Porque el fin justifica los medios. Y la frase real es al revés, claro, el fin no justifica los medios, porque depende... La moral de siempre y la moral impresa la tenemos de esa manera. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, siendo pequeña, fue famoso Robin Hood, que eran unos dibujos animados, y él era un héroe que robaba a los ricos, los despojaba para darle a los pobres. Entonces, el fin era muy bueno. Los pobres no tenían, estaban oprimidos, entonces les robaba a los ricos. Pero ¿qué pasa? Que era una pandilla de ladrones todos. Entonces te hacían creer cuando eras niño, pues que eso era ser héroe. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Robin Hood, el que le roba a los ricos para darle a los malos. Eso es, y entonces entre esa pandillita de ladrones había incluso uno que era fraile. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y por qué estaba el fraile ahí? Entonces debe ser bueno eso de quitarle a los ricos malos para darle a los pobres que son buenos. Entonces, claro, no justifica. Y entonces ya justificó las revoluciones comunistas, es decir, aquí todo para el Estado, todo para el pueblo, aunque el pueblo después se queda sin nada, porque los que se quedan con todo son los que están en el poder, y entonces ya voy justificando todas estas cosas que van sucediendo. Si el fin justifica los medios, y mi fin es tener placer en una relación sexual, matrimonial o no, y yo no quiero tener hijos en esa relación, pongámosle anticoncepción, que fue justamente lo que detonó y lo que le llevó a San Pablo VI a escribir la Humanae Vitae. Pongamos anticoncepción, porque si Dios nos dio la inteligencia para descubrir químicos que pueden hacer que yo no procree a través del acto sexual, eso forma parte de algo que Dios quiere y que tiene que ser bueno, porque le ha dado la inteligencia al hombre para intervenir en la naturaleza y evitar, porque el fin no justifica los medios. Y entonces, fijémonos en todo esto, porque recordemos lo que ya hemos mencionado y veamos que si yo quiero sexo libre, entonces mi libertad cada vez va a ir exigiendo más. Así es. Más, hasta que llegará un punto que estaremos en hoy. Estamos en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, que a la vez los hombres han querido denominar como el mes del orgullo gay, que han estado en esta semana con su gran fiesta del orgullo gay. Libertad, libertad, libertad. Pero ¿qué libertad? Ya lo hemos comentado. O sea, libertad para que pienses como yo, libertad para que me respetes a mí, libertad para que seas uno de los nuestros. Y si no, pues aquí no te queremos. Claro. Que es lo mismo del comunismo, es lo mismo de la Revolución Francesa, es lo mismo de siempre. O sea, nada nuevo bajo el sol. Los hombres siempre caemos y tropezamos en la misma piedra. Así es que no hay nada nuevo, somos humanos, y el humano realmente Dios sabe lo que ha hecho, y como estamos heridos
por el gran pecado original, pues nuestras tendencias son a esto, y ya al haberlo hecho una vez, ya sabemos que por ahí vamos a ir tropezando otras veces, lamentablemente. Claro, pero ya tenemos la moral herida. Sí, es decir, totalmente. si la moral va a justificarse de acuerdo a lo que yo, a la intención que yo tengo, claro, entonces yo puedo decir, yo aquí quiero ser el único conductor de este programa y mi intención es ser el único conductor, le pego un tiro a la hermana y nadie puede acusarme. ¿Por qué? Porque mi intención es quedarme como el único locutor de este programa. ¿Por qué voy a tener que compartir aquí con la hermana el espacio de junto a ti? Ciertamente, pero yo le pediría que me deje irme, yo me voy. No, pero ciertamente ese es el criterio que hay ahora. Si yo considero que mi fin es muy positivo en querer quedarme dominando algo porque yo lo voy a llevar a buen término, los que me rodean, lo que pasaba con Stalin. Stalin hacía que llegaran al poder, tenía sus amigos, se valía de ellos, pero cuando sospechaba que alguno podía querer quedarse con su sitio, lo mandaba a matar. O que tuviera la posibilidad solamente, o sea, ni siquiera que lo quisiera. Mira, a este lo están queriendo mucho. Fuera. Fusilar, se acabó la historia. Sí, es que eso es típico humano. Por eso, fijémonos que todo esto es lo que convulsiona el interior de la Iglesia y es lo que el Papa nos está tratando de explicar, el Papa Benedicto XVI. En consecuencia, dice, ya no podía haber nada que constituya un bien absoluto. Ahí está, ya está. Derribamos el bien absoluto. Ni nada que fuera fundamentalmente malo. La maldad depende de la intención que yo tenga. ¿Entienden? Fíjense que esto es lo de hoy, es lo que hoy estamos entronizando. Podía haber solo juicios de valores relativos. Ya no había un absoluto, sino solo lo relativamente mejor o contingente en el momento y en las circunstancias. Es decir, la moral tiene que ir evolucionando de acuerdo a lo que el hombre va viviendo. Esta es la situación o el caso del aborto, por ejemplo. Se pensaba, cuando se inició toda esta revolución y cuando empezaron los anticonceptivos, que en vez de decir francamente, mire, esto no funciona, lo dejaron correr y se creó la gran industria del aborto, ¿no? Porque como no funcionan los anticonceptivos, matemos, que es la siguiente opción. Pues pasaba eso. ¿Qué pasa cuando una chica es violada? Pues eso es terriblemente malo, ¿no? Entonces, si no hay nada absoluto en cuanto a una verdad o bondad, y no hay nada malo en cuanto a lo absolutez de lo malo, pues no es malo que yo mate a esa criatura porque ha sido víctima o es el fruto de la victimación de una persona en cuanto a una violación, y te lo hacían creer. Y uno se enfurecía, así, claro, en vez de castigar al que lo hizo, porque el crimen es el haber abusado de la persona, matamos al inocente. Fíjese que esto llega hasta tal punto, y esto es conveniente que caigamos en la cuenta hacia dónde nos lleva, porque aquí va a estar, todavía el aborto no lo tenemos aprobado, pero entra dentro del paquete del LGTBIQ+, no crean ustedes que vamos a comprar solamente una parte, el combo se lleva completo o no se lleva, el aborto va. El feminismo radical va, o sea, nos lo van a meter, todo eso está junto. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, en Argentina, con esta ley que no consiguieron, en Argentina el aborto está aprobado, cuidado, pero querían una aprobación mucho más amplia, hasta tal punto de que una mujer, solamente con una declaración jurada que dijera, yo he sido violada, voy con esa declaración jurada y el médico no me tiene que preguntar nada, sencillamente me tiene que practicar el aborto. Pero ¿qué es lo curioso? No hay una investigación previa y tampoco hay una investigación que busque sancionar al culpable. Aquí el único culpable es ese niño que está ahí y hay que matarlo. Pero vamos a ver, y el que engendró a ese niño en la violencia y abusó de esta mujer, ¿no le vamos a hacer nada? Ah, no, porque ella lo presenta en el anonimato, una declaración jurada, y nadie tiene derecho a preguntarle cómo ha sido, cuándo ha sido, quién ha sido, por qué, qué ha pasado. De ahí,
ahí se ve el relativismo del mal, porque en realidad lo malo en este caso es esa violencia hecha contra una mujer indefensa, y realmente es un abuso algo gravísimo. Abominable, vamos. ¿Quién va a poder decir esto está bien? Eso está mal. Pero lo curioso es que lo que es bueno, o sea, lo que es la bondad de una ley que debería ser la sanción de esa persona, no se da. Y sin embargo, lo terriblemente malo que es el matar a un inocente, eso sí, eso es bueno, porque me está perjudicando. ¿En qué? Son los puntos que tenemos que ir analizando y darnos cuenta, porque en todo este paquete de la sociedad están metidos también nuestros sacerdotes. Y muchos de ellos sufrieron las consecuencias de esta triste realidad. Pero sigamos, la crisis de la justificación y la presentación de la moralidad católica llegaron a proporciones dramáticas al final de la década de los 80 y en la de los 90. El 5 de enero de 1989, y aquí se publicó la Declaración de Colonia, firmada por 15 profesores católicos de teología, imagínense. Se centró en varios puntos de la crisis de la relación entre el magisterio episcopal y la tarea de la teología. Las reacciones a este texto, que al principio no fue más allá del nivel usual de protestas, creció muy rápidamente y se convirtió en un grito contra el magisterio de la Iglesia y reunió clara y visiblemente el potencial de protesta global contra los esperados textos doctrinales de hoy San Juan Pablo II. Es que se refería más que todo ese escrito de los firmados por esos 15 profesores en que los teólogos en sus investigaciones no tenían que depender de la autoridad del magisterio de los obispos. Es decir, yo digo lo que está bien y lo que está mal. Exactamente. Entonces los obispos en este caso no podían ni debían, o sea el magisterio como tal, no podía ni debía meterse en los estudios teológicos, sobre todo en la moral. Miren, hoy los obispos de Alemania, varios de ellos, le han puesto casi un ultimátum a nuestro Papa Francisco diciendo: o usted hace lo que nosotros decimos o nosotros nos vamos. O sea, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo, todo tiene una razón de ser. El 50% de los sacerdotes en Alemania no se confiesa, no cree en la presencia de la Eucaristía, no hace oración. ¿Qué vamos a esperar entonces como resultado de ese tipo de pastores que son más mercenarios que pastores? Esta es la realidad con la que nos vamos a ir encontrando y nos vamos encontrando poco a poco, y que va dando una luz de decir por qué ha sucedido lo que sucedió. El Papa Juan Pablo II, que conocía muy bien y seguía de cerca la situación en la que estaba la teología moral, comisionó el trabajo a una encíclica para poner las cosas en claro nuevamente, y se publicó una encíclica que ya hemos comentado con el padre Andrés, la Veritatis Splendor, es decir, el esplendor de la verdad. Esto sucede el 6 de agosto de 1993 y generó diversas reacciones vehementes. La gente no podía comprender cómo el Papa volvía a decir que lo que estaba mal, lo que estaba bien, y que el fin no justifica los medios, y que la moral se basa en la ley natural y se justifica con la Sagrada Escritura. Antes de eso, el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992 ya había presentado persuasivamente y de modo sistemático la moralidad como es proclamada desde siempre, esto lo agrego yo, no lo ponen, pero como es proclamada por la Iglesia. Y yo recuerdo en ese año 92 cómo los teólogos se levantaban y decían: pero ¿cómo pueden sacar un catecismo así? Y el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 fue el resumen de las enseñanzas del Vaticano II. Es decir, es el Catecismo del Vaticano II. Así es. Y nos saltamos a la torera.
Nos lo saltamos a la torera. Y si uno se fija, pues es también, como decir, está de manera mucho más sistemática, mucho más pragmática incluso, que los anteriores catecismos, en lo que uno aprendía lo que debía creer, lo que debía recibir, lo que debía practicar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso que uno se lo aprendía de memoria está perfectamente explicado en el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer un corte y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto, mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve 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 secreto, mi Padre ve lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Y ahora nos va a traer el recuerdo de sus memorias, un recuerdo que seguramente debe ser muy duro para él. Dice: no olvidaré cómo el entonces líder teólogo moral en lengua alemana, habiendo regresado a su natal Suiza tras su retiro, anunció con respecto a la Veritatis Splendor que si la encíclica determinaba que había acciones que siempre y en todas circunstancias podían calificarse como malas, entonces él la rebatiría con todos los recursos a su disposición. Pero fue Dios el misericordioso quien evitó que pusiera en práctica su resolución, ya que este teólogo murió el 8 de julio de 1991 y la encíclica fue publicada en 1993. Y efectivamente incluía la determinación de que había acciones que nunca pueden ser consideradas buenas. ¿Qué? Por muy buena intención que yo tenga, por muy buen fin que yo tenga, eso está mal y está mal. Pues lógico, o sea, si no, ¿cómo puede uno determinar la justicia? Porque entonces si usted tiene su fin y sus intenciones, ¿y cómo yo puedo calibrar eso si eso está dentro de usted? Yo lo que tendría que hacer es comprobarlo externamente, ¿no? Y no se puede comprobar una cosa que está en el interior y una intención que nadie puede juzgar, que solo Dios puede hacer. Y fíjense que lo que nos trae a colación con este documento, que son esos terribles
abusos que son injustificables de por sí y que duelen al corazón de todos aquellos que formamos parte de la Iglesia, hoy, si seguimos dejando que evolucione esta ideología de género, la marcha va hacia que la pedofilia no sea una situación ilegal, o sea, no sea algo malo, sino que están proponiendo y propugnando todos estos del lobby LGTBI a un futuro considerarla como una relación una relación sexual intergeneracional. Es decir, hasta digamos, si uno se pusiera a pensar, bueno, si yo quiero ser malo y justificar a mis curas como de lugar, que siga la ideología de género, porque dentro de poco ya no van a ser proscritos, sino que van a haber tenido una relación intergeneracional con sus víctimas. ¿A usted le parece que eso sería algo justificable? Pues hacia allá vamos. Claro, hacia eso vamos. Claro, una moralidad que no tiene una decantación por decir que esto es intrínsecamente malo o intrínsecamente bueno. O sea, si yo no tengo esos parámetros, pues todo es válido, ¿no? Entonces, si todo es válido, pues se debería permitir. Claro, usted no me juzgue, mi intención era tener una relación intergeneracional, en ningún momento abusar de nadie. Mostrarle ¿Por qué cariño, usted etcétera. me está juzgando? Claro, claro. Si yo he tenido una expresión, ha sido mi expresión sexual, de amor, de afecto, de cariño. Hacia los pequeños, sí. ¿Nos damos cuenta hacia dónde nos lleva una moral que no tiene lo bueno y lo malo definido? Y de ahí usted puede sacar las consecuencias que le dé la gana. Porque si todo depende de la intención que yo tenga, cuando yo estoy robando, puedo decir, no, pero si mi intención era poder darle a ese pobre una propina, Claro. ¿por qué usted me está deteniendo? No, es que usted robó esto. No, yo no robé, yo se lo estoy sacando a este señor, que tiene muchos artículos de eso, se lo está dando a este pobre que no tiene. Pobrecito, ¿por qué? Mejor comprarlo, ¿no? ¿Nos damos cuenta hacia dónde puede llegar esto? O sea, esto de verdad que a uno lo pone en ebullición, y sobre todo aquellos que tenemos un poquitito de genes italianos dentro de nuestra sangre. Entonces, el Papa era totalmente consciente de la importancia de esta decisión en ese momento concreto, y para esta parte del texto consultó nuevamente a los mejores especialistas que no tomaron parte en la edición de la encíclica. Él sabía que no debía dejar dudas sobre el hecho de la moralidad de balancear los bienes, que la moralidad de balancear los bienes debe tener siempre un límite último. Había bienes que nunca están sujetos a concesiones. Y hay valores que nunca deben ser abandonados por su valor mayor, por un valor mayor, e incluso sobrepasar la preservación de la vida física. Existe el martirio, Dios es más, incluida la sobrevivencia física. Una vida comprada por la negación de Dios, una vida que se basa en una mentira final, no es vida. Esta frase es un documento completo. Ciertamente, porque, bueno, él menciona la palabra martirio. Martirio en realidad quiere decir testimonio. O sea, yo doy mi testimonio de mi fe en Dios, en Cristo, nuestro Señor, hasta dar mi vida, dar la sangre. Por eso se llama mártir, ¿no? Es una palabra griega, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Él quiere decir esto, o sea, si yo, dentro de mi testimonio, Dios es más que yo mismo, que mi propia vida. Si yo dentro de mi testimonio niego a Dios por mantener la vida, ya no doy testimonio de Dios, y lo que yo considero vida ya no lo es. A eso se refiere. Luego, ¿cuál es mi mayor dignidad? El no negarme a mí como tal y no negar a Dios como lo que Él es, que es más que yo. Y fijémonos que este punto, que es tan crucial, nos lleva a comprender por qué
muchas veces los católicos nos comportamos tan mediocremente, porque en cierto caso hemos abandonado la auténtica vida. Es más vida para nosotros poder darle una carrera a nuestro hijo y trabajar un domingo para pagar esa carrera, que vivir el día del Señor y decirle a Dios: yo confío en ti, y este día que es tuyo, yo lo vivo como tú deseas que lo viva, lo vivo para ti. Así es. Es más vida para nosotros poder pagar un crédito y tener una mejor televisión, un mejor equipo de sonido, una mejor casa, y trabajar un domingo, que decirle a Dios: este es tu día, yo lo dedico para ti. Y esto lo hacemos muchos católicos, muchos. Cuidado, no estoy hablando de aquellos que por una situación de indigencia se ven necesitados de trabajar un domingo, o por una situación de trabajo concreto. Por ejemplo, soy un vigilante, soy una persona que presto servicios sociales, como puede ser manejar un bus o cosas por el estilo. Muy bien, me toca manejar un domingo, tendré que manejar un domingo. Pero si yo no tengo esa necesidad, y digo: mira, hoy voy a salir con el bus, aunque no me toca el turno, para ver si me agarro un par de soles más, yo ahí estoy diciendo esto que dice el Papa: mi vida ya dejó de ser vida. Porque si aquel que es la razón de mi vida ha dejado de ser la razón, entonces ¿qué razón tiene vivir? Ninguna. Y todo esto lo hemos visto. Fíjense que esto está unido a aquello que hemos analizado de Darwin. Es decir, si yo soy un mono y lo que necesito es, en definitiva, satisfacer mi deseo de comer plátano, pues ese animal es el que más vale. Claro. Si yo soy un animal pansexualizado, como decía Freud, que ya el niño desde pequeño ya tiene incluso una sexualidad perversa, entonces, si eso es así, entonces, evidentemente, que yo haga lo que haga, ¿qué importa lo que diga Dios o qué importa lo que esté impreso en mi naturaleza? Yo quiero satisfacer a ese animal que llevo dentro. Eso es. Y es que olvidamos lo siguiente, que ciertamente incluso esto que usted hablaba del domingo es un mandamiento de la ley de Dios, pero es un mandamiento basado en el amor, que es mi relación con Dios. Mi relación con Dios me obliga, por amor, a cumplir ese domingo, a estar con el Señor porque Él lo quiere, pero es porque yo lo amo, no porque me sienta oprimido y obligado. Esa es la cuestión. Pero hermana, es que si el amor es libre, y con la libertad del amor libre que hemos querido poner, entonces, evidentemente, como ya lo hemos visto, evidentemente, la libertad, esa libertad que es un libertinaje, exige que todo aquello que pueda ser una expresión del amor sea caduco. Lo que hemos visto el miércoles, o sea, esos valores de amor que están planteando incluso en los libros de educación que tus hijos han recibido de manos del ministerio, eso es un atentado contra la verdad del ser humano. No estamos hablando de solo un link, vuelvo a repetir, los contenidos perversos que tienen esos libros de por sí muestran claramente hacia dónde vamos. Y nosotros vamos a que se nos terminó el tiempo y nos van a echar de aquí. Nos quedamos, no importa, seguiremos. Si es voluntad del Señor, seguiremos, y si no, pues ustedes pueden leer todo el documento completo. Está en la página de Así Prensa, está también en la página de Religión en Libertad. Búsquenlo y verán que es una joya, es una auténtica joya que nos deja un panorama muy claro de por qué en definitiva sucedieron estas situaciones. Vamos a rezar por las intenciones de Evangelina Coliatupa Fernández, de Esperanza Venero Asconde, de la señora Marcelina Escobar de Pilares, de la señora Teresa Zabaleta, de Miriam Cori, de Augusta Carvajal. Pedimos también por Edith Valenzuela, por Celia Valdés, María Figueroa, Irma Yanque, Elba Valdivia,
Feliciana María Alvarado, Silvia Tito Rojas, Paulina Milló, Eva Olivares, Julio Poro, Jorge Luis Basilio, Dionisio Anco, también por las intenciones de Susana Kalafatovich, por la salud de la señora Graciela Carreño, por las intenciones de Juana Flores, de Eva Estrada, Rosa Estrada, Delia Ordóñez, Luis Alberto Peláez, Bernardino Chacón Fernández, por Irma Quispe, por Luis Bardales y por el alma de Carmen Durán. También pedimos por David y su posible ingreso a la facultad, si es la voluntad del Señor, y por una intención que una oyente de Lima nos ha encomendado, y ponemos todas sus intenciones también en las manos de la Santísima Virgen María. A ella le ponemos también todas las que ustedes tienen en su corazón y le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme a su programa. Dale las gracias a ustedes. También recordarles, necesitamos de tu ayuda, no solo en la oración, también económicamente. Ponte en contacto con nosotros para que podamos seguir adelante. Con el teléfono 244-288 te puedes poner en contacto con María Jesús y coordinar la forma de cómo puedes ayudarnos económicamente. Ojalá que te conviertas en un socio colaborador, que periódicamente, mes a mes, nos dé su colaboración, porque eso es lo que auténticamente nos ayuda y nos permite seguir adelante. Recuerda, yo te he dado a mi Hijo, dice María, ¿qué más te puedo dar? ¿Tú qué me darás? Hijo, ¿me darás lo más precioso que tengas? Los corazones de Jesús y de María te preguntan esto, y ellos quieren estar junto a ti.